Buenos días, tengan todos mis hermanos hoy, día 17 del mes 10 del 2025. Estamos viviendo ya en la época final de acabarse toda la situación de los embarazos que hay en la tierra, de tanta oposición a la palabra de Dios. Está a llegar el tiempo en que ya recibamos la bendición del tercer tiempo, el que está programado para que se termine toda esta generación, como dice Amashiach, generación que empezó desde el tiempo de Noé, o sea, cuando él salió del arca, empezó esta generación de nuevo, y esta se terminará, así lo dijo Mashiach, que esta generación no pasaría. Él habló en ese término que muchos espiritualmente no comprenden porque no examinan los espíritus, no saben quién es el que dice la verdad, están involucrados en doctrinas equivocadas, leen muchas cosas que no son correctas y muchas correctas, pero están enlazados en las redes sutiles del enemigo de nuestras almas, bíblicamente, como se dice. Desde ese tiempo están las cosas pasando, pero que habían consecuencias de tiempo y de cambios en los tiempos normales, porque cada vez que se cumple una situación bíblica, es un fenómeno, pasa en un fenómeno de tiempo, que no es el mismo tiempo, porque las profecías se van cumpliendo en distintas épocas. Hoy tenemos las profecías que se han cumplido en Israel sobre la situación de los palestinos, los antiguos, los palestinos que eran los antiguos filisteos, porque como habitan en Gaza habitaban los filisteos y son de esa descendencia, pues son los vástagos de aquellos que vinieron de la isla de Cator, de allá de los países islas griegas, emigraron y quitaron ahí los que estaban posesionados de esa tierra, que eran los abeos. Ellos lo destruyeron y se quedaron viviendo ahí. Israel destruyó a Los cananeos. Los cananeos. A los filisteos. Y de la familia que quedaron, y que se dio regada, no tuvieron nunca más fuerza. Hasta en estos tiempos que un gobernante de la tierra, en el Imperio Romano, Cuarto Imperio, le puso a la tierra de Israel que Dios le había prometido que se le iba a quitar a los poseedores de ella, que eran de distintas familias cananitas, y no eran filisteos, sino eran cananitas, y que Dios se le había prometido que cuando se terminara el pecado de los cananitas, Dios iba a hacer que Israel los venciera y poseyera la tierra por medio
de su fuerza ordenada por Dios. Dios siempre ha ordenado la fuerza en Israel. Le ha dado castigo, como se dice en la Escritura, que anunció por medio de Daniel, capítulo 12, verso 10, que dice que caería, porque en la guerra siempre hay caída de hombres, hay matados por la espada, por la flecha, por la lanza, en aquellas épocas, ahora son por las balas, las bombas. Entonces, ha sido así la tragedia de Israel. Y esa tragedia ha continuado, porque Mashiach dijo que iba a continuar la guerra, porque dijo que vendrían rumores de guerra y rumores de guerra. Es decir, con eso quiso decir que la guerra iban a ser hasta el final, no iban a parar. Hoy en día estaba programado también el problema, el sentido ese de que iba a venir paz. El Señor habló de la paz. Habló de la paz, pero la paz de los hombres. Porque dijo, cuando digan paz y seguridad, vendría destrucción repentina. Ya tenemos la palabra de la paz, pero en sí no está concluida todavía. Cuando los grandes tomen la posición, como dice en la estatua de los 10 dedos, de barro y hierro, que son partes débiles y partes fuertes. Están los fuertes, los que gobiernan a los más débiles, los que los gobiernan también con... Entonces eso significa que, como lo estamos viendo, no tenemos que engañarnos, y eso es profético. Hay gente que no le gustan esos falsos, esos cristiandad falsa, que no se debe hablar de las políticas. No, señor, si la política en la Biblia se habla, desde los imperios cada uno traía su misión política, y está la misión política de Dios. Pero que la gente no quiere decir esos nombres, pero que en definitiva es lo mismo. Todo reino tiene su justicia. Y el modo de la justicia de Dios es su política, sus mandamientos, los mandamientos de cada estado, de cada país. Así es como se compone las cosas, que de la parte de Dios también, como ha compuesto todas las cosas, ha ordenado todos los mandamientos para todas las cosas que ha ordenado. Entonces los dedos de hierro y de bronce y de barro, entonces son la gente fuerte, los gobiernos fuertes que gobiernan que con fuerza, con nivel de grande magnitud, de grandes seguidores de pueblo. Los otomanos, Napoleón, Hitler, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los fuertes. Y que para que hubiera un proceso el que abrió a Mashiach, no Jesucristo. Jesucristo es un invento católico. A Mashiach es el Mesías de Israel, el Ben David. Ben David es hijo, quiere decir, Ben quiere decir hijo, en el carácter espiritual de la descendencia de David. Es igual que yo soy hijo de Abraham y todo el israelita es hijo de Abraham, pero cada uno tiene individualmente su padre carnal, pero se te habla de una forma poética, una forma espiritual que se conlleva con esa razón.
Y no hay por qué ponerse bravo, ni quitarse, ni decir que no. Los incrédulos o religiosos que son incrédulos, porque hay mucha gente que desconocen lo que significa la palabra y lo que significa lo dicho. Pues bueno, la parte de hierro es de esa gente que son fuertes, que gobiernan las grandes multitudes, los gobernantes que van sucediendo uno con otro, pero son los grandes, son los que eligen como eso, los reyes. No todo el mundo del pueblo es rey, pero están los reyes del pueblo y del otro y del otro, sucesivamente. Así los gobiernos, bueno, imperios, como ya he dicho, son los que gobiernan a quién, a los más chiquitos, a lo que es el barro, porque son los más débiles. Entonces los más débiles quieren alzarse a la altura del más grande. Eso no puede ser. No es igual que usted tenga cañones, ametralladoras y esas cosas, y el enemigo suyo lo que tenga es pistolitas. Quiero decir la diferencia, que los más de grande a chiquito no es igual. Los misioneros de la religión católica, al principio, antes de tener fundadas iglesias y todas esas cosas, ellos predicaban en las naciones, a los grandes, a los chiquitos, a los libres, a los siervos. Pero eso está en la práctica de la palabra de Dios cuando a Mashiach le dijo, ir por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay muchos que no conocen la condición esa de creer, porque no averiguan creer qué, a qué cosa creer, a qué es lo que hay que creer. Pues estas cosas así son así. Hay gente que se hacen dictadores de sus pueblos. Y cuando se hace una persona, un gobierno que se hace dictador, el pueblo ahogado quiere lincharlo, quitarse y librarse de ellos, como los hay actualmente. Pues esta situación que desarrolló al principio entre los chicos y grandes, que llegaban los misioneros católicos, eso. Vamos a leer ahí eh, eh, ¿Apocalipsis? Apocalipsis 13, 15. 15, 16. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Esa no es la verdadera, o la doctrina del verdadero Mesías. Porque ustedes lo observen, claro, todas las razones que yo les doy son fiables. Fíjense el proceso
el procedimiento del catolicismo y el procedimiento de los seguidores de Mashiach. Son dos cosas inconfundibles. No son iguales. Cuando un misionero de Mashiach, de los discípulos de Mashiach, iban a cualquier nación, ciudad, pueblo, cualquier lugar, a predicar la palabra de Dios, no le echaba un poquito de agua a los niños en la cabeza de un lebrillo de eso que tienen las iglesias católicas hechas, mojarse, qué sé yo, a santiguarse, eso que se hacen ellos. Ni para coger y echarle el chorrito de agua en la cabeza del niño y ya está bautizado. ¿Qué cosa es eso? Cuando los misioneros del Mesías iban a predicar, eran las personas que escuchaban, comprendían sus errores, que son pecados cometidos, se arrepentían, pero no era para que los confesara el mensajero de Dios. No era un arrepentimiento que había que decírselo. Lo que las personas hacen al mensajero, eso es un chanchullo del catolicismo. Un confesionario de eso para ir a confesarse los errores cometidos, qué sé yo, qué sé cuándo. Y el Papa sabe todas las cosas de la gente. Los sacerdotes, eso. No, señor. Arrepentirse de este mandamiento del Señor. Lo comprendo y me arrepiento. Se bautiza porque me arrepiento porque creo y me bautizo. Pero es que antes del bautizo tiene que estar la circuncisión. Porque fue lo primero que se dio para ser pueblo de Dios. No se troquen más, ni enseñen más equivocadamente a la gente. Porque si no, usted también es un enseñador de pecado. Mis hermanos, constitúyense correctamente. No se puede echar atrás ni un mandamiento de Dios. Yo aborrezco y odio todas esas situaciones, todas esas religiones, toda esa religiosidad, todo lo que proviene de religión y que sea mentira. La única verdad que yo le conozco al catolicismo es que el Papa Bergoglio Esi, dijo que Jesús era un invento. Es un invento católico. Y es verdad, porque eso no está en las escrituras. Quieren ponerlo a la fuerza de la cañona, confumando letras, pero no, señor. Yo confumo las letras y pongo cualquier cosa a mi manera, a mi deseo, a mi antojo, o a lo que yo quiera darle una opinión. Pero lo que está dicho escrituralmente es que no se dio su nombre. Porque es a lo que yo me refiero, a la firmeza que debemos tener. Los chiquitos y los grandes, reyes, presidentes, administradores de países deben de tener presente los conceptos que Dios estableció.
Porque eso de decir, yo creo mucho en Dios, pero sin hacer la voluntad de Dios, eso es lo que dijo el maestro cuando dijo, dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Porque ¿cómo da la paz el mundo? Diciendo que cree mucho Dios, cree muchas cosas que impone, que puso el catolicismo, pero no es la palabra, no es la doctrina que predicó Hamashías, del Eterno, de Dios nuestro Padre Celestial, el Todopoderoso. Porque no abren los ojos a las Escrituras, no examinan, como dijo el Señor, nuestro Maestro Mashiach. Mashiach dijo, no escudriñar. Pablo dijo, examinar, observarlo todo, retener lo bueno. Pero ¿quién hace? ¿Qué cosa quiere decir eso? Que los espíritus hay que examinarlos, ver qué es lo que dicen. Ah, pero este está hablando catolicismo, este no está hablando la palabra de Dios. Fíjense cómo yo me retrato de una palabra que viene de Grecia. El evangelio no es la Biblia. El evangelio lo pusieron en la Biblia. ¿Quién lo pone? Aquellos creyentes en evangelio. Pero es que la palabra de Dios no viene de ese proceso. Viene del proceso hebreo, no griego, ni ruso, Italiano, ni romano, ni latín. nada de eso. Por eso hay que mirar el proceso hebreo. E incluso siendo el proceso hebreo, hay traición a Dios. Y esa felonía la van a pagar. Porque Dios perdona, pero castiga también. Por eso es que Dios le da tanto castigo a Israel. Porque él tiene una concepción particular con Israel, porque es su palabra. Y la palabra de Dios no puede estar vacía. No, Señor. Él hizo promesa y Él la cumple. Todo eso que hay en las Escrituras, de que el Padre castiga al Hijo para que sea obediente, pero es el Hijo y lo castiga, pero no deja de ser Hijo, porque el concepto de Dios es un concepto mayor. Y la gente piensa que ya Israel ya no, que el Israel que está viviendo no es el Israel de Dios. Pero qué chanchulleo tan tremendo y qué equivocación. Cuando todo lo que hay es para el pueblo de Israel. Léeme el Salmo 139. Sí, verso. Verso 22. Salmo 139, verso 22. Aborrézcolos con perfecto odio, téngolos por enemigos. Si yo digo estas palabras, dice, ¡ay! Este no está en la palabra de Dios. Pero como no va a estar en la palabra de Dios, si tú no puedes decir, ¡ay, perdón! Si nadie que no te pide perdón, tú no puedes perdonarlo. Esa es la ley. Tienes que aborrecerlo. Porque Dios no castigó porque Josué iba y acababa con Jericó y con el otro pueblo y con el otro. Está ordenado por Dios mismo. Yo iré delante. Y yo abriré puertas y cerrojos. Amén. Señores, los estoy llamando a cordura, a analizar, exhortándolos a que vean claramente las cosas. Por eso es que cuando uno
habla a favor de Israel, está hablando a favor de la verdad. Cuando está hablando a favor de esos pueblos que son opresores, los que oprimen, los que son siniestros, que son malvados, hoy en día los conocemos. La China comunista, el Putin ruso, el Cabrera, Diosdado Cabrera ese, Cabello ese, Maduro, toda esa Daniel Ortega. cúpula de los soles que le llaman, diciendo que ellos no, y a cada rato le incautaba a los americanos mismos una embarcación con tantas toneladas de droga y cocaína de Sí. esa. Ah, no se puede decir estas cosas que están sucediendo. Y los que hablan en la mentira y los que quieren hacer la verdad. Porque un gobernante, por ejemplo, Darío, ¿qué hizo Darío cuando aquello que Dios le llamó siervo? Y el otro, ellos, Ciro. Ciro, Tajeje, devolvieron los vasos y todas esas cosas. Tuvieron miedo. Eso no es de nosotros, vamos a devolver oro, plata, lo que sea. Hay que devolverla. Entonces, Darío y Ciro, uno se dirigió a construir el templo, el otro los muros, en la parte de esa caída de la ciudad. Eso mismo se ve hoy en día. Ese mismo Ciro, ese mismo Darío se ve hoy en día. La continuidad, ¿en quién? De tantos presidentes que ha tenido los Estados Unidos, uno no ha sido tan colosal como Donald Trump. Un presidente grande de una nación que todo el mundo lo aborrece por gusto, sin necesidad. Si es que el ruso, el chino, cualquiera de las naciones que hay para comunicarse, usan el idioma inglés, americano, que es el mismo, es internacional. Querían hacer un paratón, que se vea una cosa de esa extraña, un perantón de eso, para quitar la lengua que ha sido a través de todos los tiempos. La que ha hecho lo que dice la palabra, unirla por medio de pactos a las naciones, sin unirse, pero con pactos. Porque yo veo que los Estados Unidos no le da cañón a los pueblos que están con él. Son libres. No es como no es como Hitler, no es como los otomanos, musulmanes, eso, para ellos y de ellos. Como yo siempre les he dicho, examinen, observen. Porque en las reyertas de ellos, lo tirando piedras, rompiendo cristales, en cualquier nación, con sus banderas, y quemando las banderas de esa nación que no los atiende a ellos, en el sentido que no, que ellos quieren pisotear, que tengan derecho, para después pisotear a aquellos que les dio derecho. ¿Qué les parece? Porque conozcan el fundamento, el fin que conllevan la doctrina esa islámica. Es desaparecer a toda la gente. ¿Por qué quiere desaparecer a Israel? Y siguen empecinados en eso. Porque Israel no es islámico.
Entonces, si siguen la misma de cualquier manera como sean, son diferentes. Pero al que no es, para ellos son herejes, no sé, infieles. Y lo de ellos es llegar a un pueblo. Eso tenemos ahí como pasó en Jordania. Llegaron de a montón para ahí, ya tenían policía, ya tenían de todo ahí, y ya querían tumbar el rey Jordano. Se dieron cuenta que ellos tenían malas intenciones de gobernar ellos, el país ese. Y eso van con todas esas cosas, a todos esos países, con la ferocidad esa. Y muchos ferrucos que son de doctrinas unas a otras contrarias, como es la del socialismo, el comunismo, la democracia, y los republicanos, como no son diferentes, siempre apoyan a los malos. Y se ve la evidencia. Caballero, ¿qué cosa es esto que hay en el mundo? Pues yo aborrezco todas esas cosas y los odio, pero mi odio es perfecto. Amachía nos dijo que siguiéramos sus consejos. ¿Lo siguen? ¿No? Léeme ahí. San Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Amén. No está llamado a perecer esta generación que salió con Noé desde el arca, que salieron después del diluvio, hasta el fin que se termine. Pero que hay muchos chanchullos por el medio católicos, gente que todavía está empecinada en decir las cosas contrarias a las que Dios tiene determinadas. Siguen la doctrina y el consejo de Dios en Amachía, en los profetas, en Moisés. No, los destituyen porque ya la ley de Moisés no sirve, porque ya se quitó el Shabbat, ya se quitó la circuncisión, porque la circuncisión es para los judíos. ¿Cuántas veces yo les he enseñado a ustedes en videos, textualmente, no con evangelismo ni de eso, textualmente en las escrituras, en la enseñanza de Dios a través de sus profetas, no de rabinos, ni de pastorcitos, ni de papas, ni nada de eso, de los profetas. Amachía está diciendo ahí la continuidad. Que se dijo en todas las palabras de Dios a través de todos los profetas. La misma línea a seguir. No hay cambio, ninguna razón. Sí. ¿Qué pasa con todo ese catolicismo? ¿Se ha cumplido la palabra? Sí, que se dijo en Daniel, que iba a venir, se iba a levantar esa situación de cambiar lo que dijo Machía. No se cambia ningún punto de los profetas. Amachía vino a cumplir todos los puntos tocantes a él,
todos aquellos animalitos, era la representación de Amachía. Pero esta claridad, ¿quién la ve? Los que vivimos en perfección, en perfecto orden de la palabra de Dios. San Juan 1, primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Te está diciendo qué cosa es pecado. Lo mismo que dijo Machía. Dímelo ahí, Noé. Leemos en la carta 1 de San Juan, capítulo 3, verso 4. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Léeme ahí San Juan 3:16. Muy bonito ese verso de San Juan 3:16. Eso se usa mucho, los chanchulleros, pero sin el cumplimiento de lo que estoy diciendo yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, el único, para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es único en esa situación. Él vino a cumplir la ley tocante a él para beneficio y proporcionarle que no tuvieran obligación. Eso es misericordia de Dios, que es para siempre. Proporcionarle al pueblo que no tenga que estar matando más animalitos para el sacrificio, porque Dios iba a hacer un solo sacrificio. Pero como el tiempo era largo, de acuerdo al que Dios tenía establecido, no era que Dios iba a seguir y quitar todos los tiempos, no. Era un orden reglamentario de Dios. Por eso puso los animalitos para que fueran, por medio de ellos, representando la sangre de Amachía, que era la que iba a ser, estaba representando la sangre de Amachía, todos esos animalitos. Al llegar ya y a él, a justiciarlo la gente, el imperio, ya ahí se termina ya todos los animalitos esos. Ya no hay más purificación, ya no hay más templo, porque Amachía es el templo. Es el tabernáculo de Dios donde Él tiene su ley en su corazón. Como se lo he dicho muchas veces, meteré mi ley en su corazón. Jeremías 31:33. La escribiré en sus entrañas. Vienen los chanchulleros religiosos de distintas denominaciones evangélicas de esas. No hay que guardar la ley. No hay que hacer esto, no hay que hacer esto otro. Y aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y a dar brincos y saltos y alegría y a comer puerco, choncho, lechón, con muchas pomas que se dicen en distintos idiomas, Sí. distintos pueblos. Países, ¿Eh? distintos países se mencionan, que dicen de una manera diferente. Comer lechonetas en Nochebuena esa católica y friolitos. ¿Qué dice católico? ¿Qué va a decir si esos son gente suya? Son gente de la grande tribu del diablo. ¿Cómo van a decir? No, mira, hay que cumplir la ordenanza de Dios que dijo, amó Dios tanto, que entregó, ya había entregado lo que estaba diciendo él. Es que eso es lo que decía el Señor. Ahí es lo que hay que obedecer. Eso no decía Mesías. Ese reglamento de Dios, guardar los mandamientos. Creerle a Él, ¿qué cosa? Esa cosa
Ni un punto de la ley puede perecer. Si le faltas a uno, eres culpable de todo. Fíjate tú qué cosa. Ah, Dios es amor, pero es justiciero. Pero es justiciero. Ah, muy bonito. Para que todo aquel que en él cree, o a él lo cree, porque yo digo a él lo cree, porque creer en este mundo hace, ay, yo creo en Jesús. Sí, pero Jesús no es el Mesías. Jesús es el Mesías católico, pero no es el Mesías de Israel, el que murió en la cruz. Toman que le pusieron ese nombre al que murió en la cruz, pero no, Señor. Está bien claro que él viene con su nombre nuevo, que ese no es el nombre de él, porque a él no se le dio nombre. Y punto. Los míos abran los ojos bien, que a ustedes les falta abrir los ojos bien en esa carta, en ese renglón, en esa línea. Acuérdese bien de las versiones que les he dado. El arcano del Altísimo es Immanuel. Amén. Y eso no se dio como nombre, sino como un apelativo, un sobrenombre, no un nombre. Lean bien las escrituras, vean los diccionarios. Cuando leen escrituras, busquen la palabra en el diccionario. Documentense, sean espiritual de verdad. Para que al día mañana venga el fin de toda esta generación. El Señor no les reprochará nada. Pero si no, se documentan bien de por qué no lo hiciste. Porque está escrito. ¿Por qué no lo hiciste? Porque la maldad está escrita también. ¿Qué es lo que dice? Que yo digo muchas veces. Daniel 7:25. Una maldad que se iba a cumplir. Pero ¿cuándo se cumplió? Bueno, ¿para cuándo? ¿Para cuándo va a venir el Mesías? Que iba a ser crucificado. Para los judíos, ¿qué cosa es? Que no ha venido, que el Mesías viene para gobernar. Sí, es verdad. Pero él vino una vez, por una vez, para ajustar las cosas como las ha ajustado. Con los mismos criterios que estoy hablando yo. Como habló Mesías. Pues yo soy seguidor de la voz de Dios. De los discípulos. No de discipulados católicos, esos romanos, que hicieron mucha atrocidad en las escrituras, muchas aberraciones, que le llamo yo los chanchullos. Vamos a leer ahora Primera de Tesalonicenses 5:3. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Profecía dicha, ordenada por Dios a través de sus siervos. No catolicismo. Los israelitas. Porque el catolicismo empezó a echarse a perder. Digo, la llamada de los apóstoles, desde el mismo tiempo de los discípulos de Machías, se empezó a, como ya lo he dicho en otros versos, empezó a salir la profecía de Daniel, la llamada Iglesia Católica, el catolicismo, quitando y destruyendo todo lo que es de Dios y asentándose en templo, haciéndose igual a Dios. Enemigos de Dios. No coman de este árbol, ¡pum! Coman que no te va a pasar nada, haciéndose igual a Dios.
como he dicho yo, el pueblo de Israel. Ahora, ¿por quién vino en este tiempo? La paz. La llamada paz que dio Mashiach. Cuando digan paz y seguridad. Y yo digo que lo dijo Mashiach. Y usted dice que fue Pablo que lo dice. Porque ustedes son tan incrédulos y desconocedores de que Pablo es un misionero de la palabra de Dios. Y que Mashiach es un misionero de la palabra de Dios. Y que todos son siervos de Dios. ¿Por quién vino esa profecía a cumplirse hoy en día, después de tanto tiempo dicha? Por eso yo le hablé de Darío. Siempre se me olvidan los nombres. Ciro. Por Darío, Ciro y Ciro, que hicieron una aceptación de aquellos que hablaban bien y que sé cuándo, y veían que tenían mala procedencia y se la hacían ver. Imagínense cuando yo les he dicho que cuando yo era muchacho, el brujo que hacía las brujerías esas, yo me paré al lado de la puerta de su casa y me quitó de ahí, me dijo, vete de aquí, que tú nos estorbas. Así mismo me dijo, no nos deja trabajar porque tú eres hijo del Altísimo. Así mismo me dijeron ellos. Bueno, yo me fui, yo que sabía de Altísimo, ni sabía de nada. Y yo era muchacho. Pues eso lo que quiere decir que Ciro y Darío, con eso que decir, que es igual, su gente, sus diablos le dicen, oye, resuelvan a esa gente para que tengan paz. Porque el diablo sabe. El diablo sabe. Pues eso es igual. Igualito, igualito. Háganse la idea. Pues el que vino a cumplir el mandamiento ese fue los Estados Unidos. Paz y seguridad. ¿Quién es el que se ha propuesto por las naciones? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump. Porque el viejo chanchullero ese que estaba anteriormente, lo que iba a destruir más. Y querían seguir a través de uno de ellos, seguir la continuidad de la destrucción. Muchos malhechores en los Estados Unidos, hierbas malas de esas, estupefacciones de eso, Estupefacientes. estupefacientes de esos, de distintos tipos, acabando con el país. Pues Trump, que tiene dignidad, se levantó, igual que aquellos Ciro y Darío en el tiempo de aquella época, en este tiempo, se hizo cumplir la palabra de Dios, metió que Jerusalén es la capital de Israel y pasó la embajada para allá y testificó eso. El uno de las naciones es Donald Trump. Hay muchos grandes, como digo yo, los marcos de los dedos y los de hierro. Hay muchos grandes, pero hoy en día se han aflojado porque no tenían que haberle determinado guerra a Ucrania, quería ser libre y quiere ser libre. Y mira todo el atolladero que ha hecho el ruso Putin ese. Entonces, los chinos que se lo hizo el comunismo chino aquello, y ahora quieren tomar a Taiwán también. Entonces, hermano, todo esto es lo que hay en la vida.
Esto es al duro sin guante, hay que predicar al sazón del tiempo de las muchas cosas que se han cumplido. Ver la realidad. Estamos en el tiempo final, sí. El tiempo de los gentiles ya está ya. Se acabó se acabó ya. El problema ese que dicen esta gente, hay que estarlo creyendo a ellos los católicos, que, que Israel va a pasar una tribulación. No, la tribulación la están pasando después que se fundó el cristianismo ese. Los cristianos eso. Eso es para ellos, eso no es para Israel. Israel iba a estar atribulado hasta el 1948, que se vuelve otra vez Israel a su tierra, que la tierra entonces le habían puesto Palestina y todas esas cosas. Después de tantos siglos que se llamaba Israel. ¿Por qué vino el gobernante este? De a Pepe, así hablan buscando gente, de a porque sí, ponerle ese nombre de Palestina a la tierra de Israel. Cuando estaban ellos ahí gobernando ahí, ¿cómo se llamaban los judíos? No se llamaban israelitas, no se llamaba Israel. Como estos palestinos programan que la tierra es de ellos y que no es de Israel. ¿Tienen derecho porque nacieron ahí? No, Dios no te la dio. Eres un bastardo territorial. Eres un bastardo territorial. Aquí estamos nosotros. Y por la misericordia de Dios y por nuestra fe verdadera, Amén. Dios no va a permitir otro éxodo. No lo va a permitir. Otra tribulación más, no. Eso se cumplió en 1948. Cesó la tribulación en Israel. Ahora lo que hay es cosas, venganzas de Dios, vaya, vamos a decirlo así. Por Israel no cumplir el plan que Dios trazó. Y por estar testarudo queriendo hacer un tercer templo, que de acuerdo a toda la historia y todo, ya el tercer templo se hizo. Ah, pero entonces está calladito para hacer lo que Dios no lo quiere. Y que porque no aceptaron al Mesías, para aceptar al Mesías después cuando venga. Lo van a aceptar. Pero después que Dios restree el estiércol del sacrificio que van a hacer en la cara. Así está dicho bíblicamente. Así lo leo yo en el Taná. Y yo digo, ¿y este fenómeno cómo es posible que ellos no ven? Muchos cuernos sonados, muchos alardes, muchas cuestiones, muchas cosas, muchos preparativos falsos, igual que el falso mesianismo, ese que es católico y todo. Porque el mesianismo de mis hermanos hebreos, israelitas, están confundidos. Ahora, Javier Arcelotes Palacio está allá enseñando, sí, que hay la circuncisión y el Shabbat. Y los nombres le tienen a su ese pueblecito que tiene, le tienen el nombre ese de Yahweh, a Mashiach. Oh, Mashiach no. Al Eterno.
No, al Padre. A Mashiach le dicen Yahshua, Yahshua, exactamente. A Yahshua, a Yahweh, al Padre. al Padre. Formaron con posesión de letra el señor Satanás y ellos se la clavaron ahí a ellos. Por lo menos ya le falta esa razón. Cuando ellos se quiten ese razonamiento satánico, entonces le viene el razonamiento de Dios. No dio su nombre Dios, no dio el nombre del Hijo. Si ve la voz de los profetas como viene registrándose, caray, ¿de dónde salió este hombre? Este es profeta. Sí, yo soy profeta de la verdad. Si es que soy profeta. Porque el profeta de Dios está ajustado a su palabra, como estaba Isaías, Jeremías, Amachías, los discípulos. Ya de ahí para adelante fue, dime qué te diré, un chachullismo, toda ella te sabía escribir, pácata, pácata, pácata. Equivocaciones. La persecución de los cristianos es hasta el final. Cuando el tiempo de Hamachías, de los discípulos, ¿quién los persiguió? Eso no tiene vuelta. Ahí está, ahí te ve en la Biblia, se ve la acción. El mismo Pablo, confundido en el judaísmo, era un ministro que llevaba el cuchillo para acabar con los de la secta que le decían Nazareno. la secta de los nazarenos. Nazarenos. Lean bien las escrituras, recuérdenlas. Esto que estoy diciendo, como las recuerdo yo. ¿Quién fue que le dio persecución? Porque ellos no quisieron creer que Masías era porque ellos esperaban un Masías que los librara literalmente. Pero Masías vino a librarlo de la contraposición a Dios, porque no hacían lo que Dios mandaba. Porque muchas veces, si leen las escrituras correctamente, tienen que avergonzarse. Si leen correctamente las escrituras proféticas, como en las distintas épocas, se codeaban con los Baales. Sahumando a la reina del cielo y esto, lo otro. Y esto se lo he leído yo en la escritura. Digo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se han ido en despropósito con Dios? Pues hasta la actualidad. Hasta que no miren qué está pasando. Están en despropósito con Dios. Lee ahí, Isaías. Están dando, ¿no es? Mucha gente son los que no están en el redil de Dios. Ustedes saben bien que el Señor habló siempre de un pequeño remanente, un rebaño pequeño. A entrar por la puerta estrecha no son muchos, es muy difícil. De acuerdo a la situación del mundo, es muy difícil. Hay una puerta ancha. Vamos a leer ahora ahí en Isaías, sí. 54:1. 54:1. Alégrate, oh estéril, la que no paría. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Dios. Vamos a leer ahora en Gálatas 4:21, 27. Leemos en Gálatas 4:27. Porque está escrito, alégrate, estéril que no pares, prorrumpe y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada
que de la que tiene marido. Estamos. Más son los hijos de la dejada que la que tiene marido. Ustedes saben bien que son poquitos. Cuando el tiempo de Mashiach, que podía creer un grupo de 5.000, 7.000. ¿Cuánto había en el tiempo de Elías? 7.000. No se habían doblado los vales, pero ¿y los demás? En el tiempo de Mashiach. ¿Cuántos creyeron? No pasaron de un grupito de 7.000. ¿Cuántos millones tiene el catolicismo de seguidores? En este tiempo, hermanos míos, ¿qué es lo que hay también? No estoy cierto. Un grupito que van despertando saliendo de las redes del diablo católico ese y de cualquier red de otra religión cualquiera que pueda entender las cosas, ver que la escritura esa musulmana, católica, esas son mentirosas. El musulmán no mata a los cristianos porque son mentirosos, no, es porque son infieles. El musulmán no mata al judío no por otra cosa que son infieles también. Porque Abraham o Abraham dijo otra cosa que no es esa. La inventan. Y vamos a ver quién en el cielo lo que van a recibir cuando venga Mesías. El trastazo, porque no va a venir otro Mustang de eso, que idea de esa musulmana, de eso. No va a venir más nadie. El que va a venir es uno solo, a Mashiach. Porque no está dicho en el Corán ese que el Mahoma se va a levantar ni nada de eso. Lo va a levantar Dios para condenarlo. Igual que un conjunto de los muchos musulmanes. Son muchos pueblos que eran de otro tipo de religión. Después fueron musulmanes, israelitas, malos como siempre, como sea. Estamos en el camino de Dios. Cojeando. Sí, efectivamente. Pero Dios no ha permitido que se desaparezca Israel. Metí en otros pueblos, sí, porque los castigué. Ustedes lo saben. Pero los recogeré y habitarán en su pueblo. Como dije ahí. Son menores los que tienen los hijos, los que están casados con el Eterno. Vamos a leer Isaías 62:4. Isaías 62:4. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más asolamiento, sino que serás llamada Efisba, y tu tierra Beula, porque el amor de Dios será en ti, y tu tierra será casada. El amor de Dios será en ti, tu tierra será casada. Terminada esta generación, lo que quiso decir maestro, no es que los judíos van a ser terminados, es el cúmulo de desvergüenza espiritual que hay. Porque si no se tenían que desaparecer todos los profetas, Mashiach también. Y eso, para su mentalidad, tiene que ser una cosa imposible.
Entonces se trata ahí, que es cuando pase esta generación de todas las cosas, de todo creo en Dios, y yo sí creo, qué sé yo, sin hacer la voluntad de Dios. O sea, Mateo 7:21. Te dirá, apártate. Tú para la derecha, tú para la izquierda. Ponga, pueblo y pueblo, a recibir el castigo. ¿Hasta dónde es el castigo? El que Dios disponga. Vamos a leer un poquito ese libro, ¿no? Isaías, continúa los versos hasta el final. Lee despacio. Seguimos, el mismo capítulo, Isaías 62, del 5 al final. Pues como el mancebo se casa con la virgen, se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Se casará. Acuérdense que es lo que digo yo. Es el futuro. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Dios, no ceséis, ni le deis tregua hasta que confirme y hasta que ponga Jerusalén en alabanza en la tierra. Juró Dios por su mano derecha y por el brazo de su fortaleza, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que tú trabajaste. Mas los que lo llegaron lo comerán y alabarán a Dios, y los que lo cogieron lo beberán en los atrios de mi santuario. Los que cosechan, y todo eso que hacemos aquí. Comer manzana, pera, melocotón, uva, plátano, de todo tipo de fruta. Gloria a Dios. Todo tipo de fruta viene y se da, porque esta tierra da de todo, da de todo. Amén. ¿Eh? Sí, se da de todo. Aguacate, mango, plátano. Se ha climatizado bien. Hay lugares para una cosa y lugares para otra. La yuca, la malanga, todo se da aquí. Pero sembrarla en lugares adecuados. Eso es la cosa. Y esa experiencia la hay. Aunque no hace falta sembrar todas esas cosas. Se siembran muchas de las cosas que hay, naranjas, limones, toronja, Los cítricos. grifo, etcétera, etcétera. Piña. Ahí yo tengo piña en el patio sembrado. ¿Qué le parece? Canitel. La guayaba también. Guayaba. Canitel, guayaba. ¿Eh? Sí, guayaba. Una pila de cosas que guayaba que hemos comido aquí. Se ha hecho dulce guayaba de aquí, de la guayaba sembrada aquí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Bien. Mas los que lo allegaron lo comerán y alabarán a Dios, y los que lo cogieron lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad perdón a los pueblos. He aquí que Dios hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y llamarle San Pueblo Santo, redimidos de Dios, y a ti llamarán ciudad buscada, no desamparada. Amén. ¿Eh? Ya ese es el final.
Cuando abran los ojos tú, Israel, todo Gloria a Dios. Israel, porque Dios lo va a hacer, es una promesa grande de Dios. Amén. No son que los rabinos están haciendo la voluntad de Dios. Como ya lo dije, el estiércol de su sacrificio van a ser restregados en vuestra cara, en vuestro rostro. Que lea Israel, Malaquía, bien, que lo lean bien. Y que no le den opinión extraña, que como lo leen, que lo crean, vaya. Vaya. Porque no quiere decir otra cosa, sino lo que está leyendo. Alejú Baruch Shemo. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no a los enemigos. Hay que tener concepto de poner las cláusulas de la ley, cada cual a lo que pertenece. Y no nos dejes caer. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, Amén. amén, amén. Vamos a dar ahora la bendición a los superhéroes que han aceptado esta palabra de Dios verdadera. Yevarejeja Adonai bemereja, Yael Adonai panap eleja bejuneja, Isat Adonai panap eleja behasen leja shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Amén. Amén. Amén.